Hola, buenas tardes con todas las personas que nos escuchan o nos ven a través de la retransmisión en vivo de Facebook Live o YouTube. Un saludo, Toño. Muchísimas gracias por darnos espacio con esta columna de ambiente. Soy Valeria Enríquez Prado y hoy les acompaño en un nuevo lunes verde en red. Bienvenida, bienvenido a este espacio en el que tratamos temas de actualidad y relevancia ambiental, tanto del contexto local como del contexto mundial. Les quiero contar que por primera vez en este programa estamos dedicando todo este mes a la visibilización del trabajo de la mujer en la conservación. Es por eso que hoy tenemos como invitada a una persona a la que yo quiero y admiro muchísimo. En algún momento fuimos compañeras de trabajo y pues hoy nos hemos convertido en grandes amigas. Ella es Liliana López Morales, es licenciada en Pedagogía y maestra en Ciencias de la Sostenibilidad. Se ha enfocado en la creación de propuestas de educación ambiental dirigidas a niñas, niños, jóvenes y adultos para abordar temas como la crisis ambiental y la crisis climática. Ha investigado sobre educación para tratar temas relacionados al cambio climático. También ha tratado temas de crisis hídrica, entre otros. Actualmente, pues ella se desenvuelve como coordinadora educativa del programa Escuelas de Lluvia de Isla Urbana. Querida Lili, bienvenida. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Como ya lo mencioné, para mí es un honor y también motivo de muchísima felicidad poder entrevistarte. Em, por favor, te doy la palabra. Cuéntanos, siempre me gusta empezar con nuestras y nuestros invitados, pues que se presenten más allá de sus profesiones, de sus experticias académicas, que se presenten como personas, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito de ti y cómo te va en la vida. Pues muchas gracias, Vale, por invitarme a este programa de Lunes Verde. Me parece que pues, es muy importante contar con estos espacios para hablar pues, de estos temas que son muy relevantes para todas y todos, porque pues son temas que de una u otra forma nos van a impactar. Entonces, pues es importante saber, conocer a qué nos enfrentamos y pues tener este tipo de espacios en donde se pueda divulgar esta información para que llegue a más personas, pues es fundamental. Y pues sí, yo soy Liliana, vivo en México, actualmente pues trabajo en una organización que se dedica a la captación de lluvia, esto pues como una medida pues para abordar la falta de agua que existe en muchos lugares en México. Y pues que de alguna manera pues también se conecta con otras problemáticas sociales y ambientales. Y pues bueno, a mí desde siempre me ha interesado este tema de medio ambiente y abordarlo a partir de la educación ambiental. Entonces, pues desde hace ya muchos años me dedico, bueno, no muchos, 10 años, más o menos me dedico a esto. Entonces, pues Apenas 10 estoy... años. Pero bueno, 10 años, pero en estos últimos es donde pues he fortalecido más mis conocimientos y he tenido más experiencias laborales donde he podido desenvolverme mejor. Qué bueno, Lili. Em, es muy importante todo lo que nos cuentas, pero también a todas las personas que nos están escuchando nos gustaría saber cuál es tu color favorito. Vamos rompiendo el hielo. Empecemos con nuestros hobbies y para luego empezar. Mi color favorito es el verde y el azul, porque están presentes en la naturaleza y me gusta mucho. Ujú. Ujú. Mi color favorito es el morado, Lili. ¿Y qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu actividad favorita? Mi actividad favorita cuando no tengo que trabajar, pues es estar en mi casa. Porque yo tengo un trabajo en el que tengo que viajar mucho, entonces me gusta la tranquilidad de mi casa, cocinar también me gusta mucho cocinar y pues aprender, leer, pues ver películas, documentales. Y eso. Muy bien, Lili, muchísimas gracias. Pues bueno, a todos y todas las personas que nos están escuchando, les queremos contar que pues, hoy estaremos hablando sobre la educación en torno al cambio climático y su importancia como herramienta clave para generar conciencia frente a este desafío global. Entonces, Lili, pues empecemos. Cuéntanos un poquito, así en palabras, una forma muy sencilla de entender qué es el cambio climático. Pues bueno, el cambio climático es un problema global.
que pues es importante hablarlo, además porque es grave y por todos los impactos que esto genera. Y cuando nosotros hablamos de cambio climático, nos referimos a que hay un cambio en el clima y pues el clima es una serie de cosas, ¿no? El clima está compuesto por diferentes elementos que pueden ser la temperatura, la precipitación, los vientos, la humedad. Entonces, esa mezcla de esos componentes dan como resultado el clima que nosotros podemos observar en diferentes lugares, ¿no? Y el cambio climático pues se refiere a esa modificación que hay en el clima. Entonces, para saber si es cambio climático o no, pues se hace un recuento de datos de estos elementos que les acabo de mencionar, aproximadamente en un lapso de 30 años. Y pues a partir de eso nosotros podemos definir si estamos hablando de cambio climático o no. Hay pues muchos cambios climáticos que ha enfrentado pues nuestro planeta, pero el que nosotros estamos experimentando hoy, ese está pues adjudicado completamente a la actividad humana. Entonces, pues esto es una situación que no ha tenido precedentes, principalmente por los impactos que está generando y por la rapidez con la que se ha dado. Y pues que además es algo inequívoco, o sea que no hay duda de que pues el cambio climático que nosotros estamos experimentando hoy en día es pues por la actividad humana, ¿no? Y pues también es importante mencionar que pues aunque hablamos de que es resultado de la actividad humana, es importante diferenciar que no todas las personas pues tenemos pues un impacto igual, ¿no? Que hay personas que pues debido a sus estilos de vida, a sus consumos, pues tienen un impacto mucho mayor que otras, ¿no? Entonces sí, también es importante mencionar que pues en el cambio climático las responsabilidades son comunes, pero son diferenciadas dependiendo del actor del que estemos hablando. Ujú, totalmente, y eso es súper importante. Entonces, para resumir todo esto, el cambio climático, tal cual lo dijo Liliana, es algo que ha venido sucediendo históricamente. Desde que tenemos, más bien desde que existe como tal el planeta Tierra, hemos experimentado cambios climáticos. Un ejemplo muy conocido de esto, y o sea, para la mayor parte de personas, existe una película, ¿no? Que se llama La Era de Hielo. En la Era de Hielo vemos que todo está congelado y eso es un cambio climático. Ahora, lo que ha pasado es que, como bien lo dice Liliana, que este cambio climático se debe a dos razones principalmente. Una es la cantidad de dióxido de carbono que se libera a la atmósfera debido a las actividades humanas y otra también es la velocidad con la que está sucediendo este cambio climático. Si bien es cierto, antes habían estos cambios climáticos quizás cada 10.000 años, ahora esto puede suceder cada 20 o 30 años, lo cual para nuestro tiempo no sé cómo llamarlo, quizás tiempo climático, tiempo meteorológico, es muy, muy, muy corto. Y pues esto deriva en consecuencias que ya nos contará más adelante Liliana. Eh, pero bueno, en general, este es el cambio climático. Como tal, su palabra, o sea, en su nombre mismo está la definición. Son cambios en el clima. Fin. Ujú. ¿Cierto, Sí, Lili? podemos a través de pues periodos largos, 30 años aproximadamente. Entonces, también es importante pues hacer una diferenciación cuando hablamos de cambio climático y calentamiento global, porque a veces las Se personas confunden. lo pueden confundir. Entonces, son fenómenos que están relacionados, pero que no son lo mismo. Eh, Hace rato que estabas mencionando lo de los gases de efecto invernadero, pues esos se están produciendo continuamente, ¿no? Son derivados de muchas actividades que estamos realizando todos los días, por ejemplo, la generación de energía, el transporte, el comer, la industria, la agricultura, la ganadería, todo eso que constantemente está generando gases de efecto invernadero, que pues son partículas que llegan a la atmósfera y entonces atrapan calor. Entonces, cuando nosotros hablamos de del calentamiento global, se refiere a ese aumento de la temperatura que hay en el planeta derivado de estas partículas de gases de efecto invernadero que están atrapando el calor. Y ese aumento de la temperatura tiene un impacto sobre pues el clima, porque pues a partir de eso se modifica.
Sí, totalmente. Entonces ya, entendido, ¿no? Cambio climático y calentamiento global. Uno, casi que podemos decir que uno se da consecuencia del otro, ¿no? Se llama efecto invernadero porque pues, todos o la mayoría aquí estamos relacionados con los invernaderos, a donde ponemos a sembrar tomate, que es justamente, se hace esto, ¿no? Se pone una, o se hace una casita de plástico para que el calor se guarde de mejor manera. Es lo mismo que pasa en la Tierra. Esa acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera hace que los rayos solares pues se encierren y eso produce una elevación de temperatura. Entonces estamos produciendo un fenómeno similar al de un invernadero. Es por eso que se llama efecto invernadero. De ahí viene su nombre. Ujú, me parece El que es efecto parte. invernadero, es algo natural, es algo que es adecuado para para que las condiciones de la vida, así como la hemos conocido, se den. El problema ahora es que tenemos muchos gases de efecto invernadero suspendidos en la atmósfera, porque todo el tiempo se están produciendo, todo el tiempo. Entonces, están ahí y el problema con muchos de estos gases de efecto invernadero es el tiempo que duran suspendidos en la atmósfera. Entonces, eso está dando lugar a que haya más gases de efecto invernadero y entonces cuando los rayos del sol entran y vuelven a salir, pues gran parte de ese calor no logra salir debido a ese aumento excesivo de gases de efecto invernadero que hay, que pueden ser el dióxido de carbono o el metano, los óxidos también. Sí, es súper importante empezar la entrevista con estas definiciones, porque a pesar de que el cambio climático es un tema de actualidad, de los que más se habla, sobre el cual se ha generado toda una agenda internacional, nacional y local para una agenda política, me refiero, para tomar acciones con respecto a los efectos que causa el cambio climático, la definición no se la conoce. Por más sorprendente que parezca, no se conoce, no se identifica qué es el cambio climático, pero si usted me está escuchando y no sabía y se acaba de enterar qué es el cambio climático, no se preocupe. Aquí justamente este es el espacio y este es el objetivo más bien de este espacio, que a través de nuestras explicaciones usted comprenda conceptos que de los cuales se habla mucho, pero quizás no los tenía claro. Y si hoy fue usted una de esas personas al que dijo, ok, entendí qué es el cambio climático, nosotros nos damos por muy felices. Hemos cumplido nuestra tarea, al menos acá. Listo. Entonces, bueno, Lili, sigamos eh, pues con esta charla, ¿no? Ya que tenemos entendido qué es el cambio climático, el efecto invernadero, ahora cuéntanos tú acerca de tu formación profesional, ¿por qué decidiste incursionar en esta área? Pues bueno, yo decidí incursionar en esta área de cambio climático porque pues lo que yo observaba es que este tema lo trataban pues principalmente pues las personas que están en las áreas de ciencias físicas, ¿no? Por ejemplo, físicos, los químicos, Ambiental, ¿eh? y de medio ambiente también, biólogos, y pues obviamente que su participación en el tratamiento de este tema es importante, pero también pues es muy importante que pues las áreas de ciencias sociales y humanidades pues también entren, porque el cambio climático no se puede entender a partir de esas modificaciones que hay en el sistema climático, si no tenemos en cuenta otras cosas que suceden aquí en la sociedad y la manera en la que estamos organizados, cómo estamos produciendo, cómo estamos consumiendo, qué estamos haciendo para enfrentar el problema, cómo nos estamos adaptando a él o qué estamos haciendo para mitigarlo. Entonces, pues a mí me interesó pues abordarlo desde la educación porque yo soy pedagoga y pues lo que yo observaba es que la educación ambiental era pues un área que estaba muy, pues sí, en donde habían principalmente biólogos o físicos o personas de ciencias ambientales tratando ese tema. Y está bien, pero pues también es importante que se acompañe pues de personas que sepan cómo se pueden pues dar los procesos educativos, cómo se dan estos procesos de enseñanza-aprendizaje para que lo que se está enseñando pues sea efectivo.
Ujú. En una entrevista anterior, justo a la del lunes pasado, hablábamos con Fernanda Olmedo, que es la encargada de educación del FONAC, y ella mencionaba algo súper importante, que es lo que tú acabas de decir, que quizás una de las deficiencias más importantes de la educación ambiental es que no hay pedagogos en el tema, sino lo que son, o sea, la mayor parte de personas que hacemos educación ambiental, digamos, somos profesionales entusiastas por la educación, que hacemos nuestro mayor esfuerzo, ¿no? Como por ejemplo estos espacios divulgativos y demás, pero no, quizás no respondemos a esta pregunta que es tan importante de cómo aprende la gente. ¿Cómo hacemos aprender, no? Que es súper importante el diseño de las situaciones de aprendizaje para que haya este despertar de conciencias o, no sé, para que el proceso educativo a lo largo tenga el impacto deseado. Ujú. Sí, y que es muy importante pues pensar en pues otras maneras de enseñar, no como la tradicional, ¿no? Que era pues también un punto que mencionaban en la entrevista pasada, a partir de la educación bancaria, sino que ahora pues el protagonismo lo tenga pues la persona que está aprendiendo, ¿no? Y que también pues se consideren pues cuestiones de su vida cotidiana, porque pues aunque el cambio climático es un problema global, pues sus impactos son muy locales, ¿no? Y entonces si queremos que las personas lo comprendan, entonces tenemos que poner ejemplos a partir de lo que ellos están observando en su vida cotidiana, en lo que está pasando, pues en el lugar en donde viven, ¿no? Ujú. Porque pues los climas pues son diferentes en todo el mundo. Entonces, lo que yo puedo observar en México no es lo mismo que van a observar en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y sobre todo O en Loja, ¿no? O lo que se observa en Loja no es quizás lo mismo que se observa en Guayaquil, que climáticamente pues son dos regiones totalmente distintas. Ujú. Y justamente hablando de estos temas, Lili, pues en el afán de comunicar y de informar sobre la crisis climática, sobre todos los impactos que está produciendo como tal el cambio climático, yo he visto un patrón en niñas, en niños y en adolescentes como es un tipo de ansiedad, ¿no? Que si se les empieza a hablar de temas ambientales, enseguida lo que ellos o su respuesta es, somos lo peor. Como humanos hemos fracasado, hemos hecho lo peor y por eso estamos como estamos. ¿Tú qué opinas al respecto? sí, pues también creo que esa ha sido una de las fallas de la educación ambiental, que pues se ha concentrado más en el catastrofismo. Ujú. O quizás no más, pero es el enfoque que más ha llegado a las personas, ¿no? O sea, está bien hablar de cómo se ha dado este problema de cambio climático, por ejemplo, cuáles son las causas, cuáles pueden ser los impactos, pero pues también es importante hablar de las cosas que ya se están haciendo, de medidas de adaptación o de mitigación que están en marcha, porque si las personas solamente se quedan con lo malo que va a pasar, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando estamos hablando de este tema del cambio climático, pues de los impactos que más podemos observar son, por ejemplo, el aumento de la temperatura, el cambio en la modificación de los patrones de lluvia, hay sequías, hay fenómenos hidrometeorológicos extremos como como la sequía, pero también con huracanes, por ejemplo, lluvias. Entonces, todos estos fenómenos pues tienen pues daños en la vida de las personas. Y pues si las personas solo nos quedamos con esta idea de todo lo malo que va a pasar, pues por supuesto que pues vamos a tener muchos pues, sentimientos de miedo, de preocupación, de sentir que como el problema es tan grande, entonces yo no puedo hacer nada, ¿no? De culpa. Y En algún libro, leí como parálisis por análisis, o sea, estoy pensando tanto, tanto en lo que puedo hacer que me quedo paralizado, ¿no? En lugar de empezar con la acción, ¿no? Cómo activarme como agente de cambio. ujú, y que también aquí en esto, pues es muy importante, pues recordar lo que les mencionaba al principio, que todos tenemos una responsabilidad común, pero pues es diferenciada, ¿no? Porque lo que yo pueda Cuéntanos un hacer poquito de eso, ajá. a reducir los gases de efecto invernadero que se emiten con las diferentes actividades pues que yo realizo, pues no es lo mismo que pues va a producir, por ejemplo, una petrolera, pues alguien que esté generando o que tenga un negocio de autos, por ejemplo. Entonces, también creo que es importante
entender cuál es nuestro lugar en el mundo, dónde estamos y que a partir de eso podamos pensar en qué cosas podemos hacer. Y pues no solo de manera individual, ¿no? Sino que esas actividades que nosotros podemos hacer suman a lo colectivo, ¿no? O sea, como que no somos, o sea, solo yo contra el mundo, sino que lo que yo estoy haciendo, que también se suma a lo que otras personas en mi mismo país o en otros países también están haciendo, ¿no? Por ejemplo, pues reducir nuestros consumos. Por ejemplo, también tiene que ver con la alimentación, ¿no? De qué manera nos estamos alimentando. Se habla mucho, por ejemplo, de la carne, porque la ganadería, pues, y la manera en la que se hace ganadería actualmente genera muchos gases de efecto invernadero. Entonces, no decimos que, o sea, no estamos diciendo con esto que las personas tengan que dejar de comer carne, sino que pueden, o sea, que lo diversifiquen, ¿no? Que sí coman carne, pero también puedan alimentarse de otros, de frutas, de verduras que son de la temporada, ¿no? Que se está dando en los lugares donde viven. Entonces, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, pues qué tipo de transporte utilizamos, qué tipo de ropa estamos usando, qué tipo de alimentación, si cuidamos o no la energía que llega a nuestras casas, este, así, o sea, de qué manera o cómo nos estamos informando también, Ujú. porque Entonces, también digamos, a las personas que se dedican, pues a las profesoras, a los profesores o a quienes se encargan de divulgar como información climática, les podríamos decir que es correcto, ¿no? Es correcto decir las cosas tal cual son, ¿no? Lo que está sucediendo, a causa de qué, pero también se tendría que trabajar mucho la parte de acciones. Ahora, ok, está sucediendo esto, pero este panorama que tenemos catastrófico, si lo queremos llamar, es el panorama que está, o sea, no hay otro. ¿Qué hacemos, no? Es el panorama que tenemos y más bien esto puede servir como un panorama para observar los potenciales, ¿no? Generalmente la educación está enfocada en ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema a resolver? Entonces, quizás como que cambiar ese enfoque y cuáles son los potenciales que yo encuentro, cómo puedo trabajar y mejorar esa situación. Y como tú lo dices, o sea, quizás pensar en una idea de un cambio mundial, global, puede ser un poco desmotivador, ¿no? Porque claro, si yo me veo sola como individuo frente a un colectivo mundial tan grande, es como pues mi impacto quizás no va a ser tan importante como yo lo estoy trabajando, pero a nivel local, pues la realidad es otra. sí es. Sí, pienso que pues cuando nosotros somos parte pues, del proceso educativo de alguien y cuando estamos hablando de estos temas, pues claro que es importante hablar de sus causas y de sus consecuencias, pero pues más allá de eso pensar en qué podemos hacer, ¿no? O sea, ya el problema está aquí y pues no se va a ir, ¿no? Vamos a tener que adaptarnos con estos cambios que hay en el clima y con sus impactos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y en qué podemos participar, ¿no? O sea, y también pues depende de la edad que tenemos, porque no es lo mismo lo que puede hacer un niño, un joven, a un adulto, ¿no? Que un adulto pues ya toma pues decisiones diferentes en cuanto a su consumo, pero también en cuanto a nuestros representantes políticos, ¿no? Entonces, también ahí podríamos hacer como investigación de qué es lo que cada uno de esos representantes políticos están proponiendo para pues sí, para enfrentar ese tipo de problemas. Ujú. Sí, Entonces, ujú. sí, O sea, sí, adelante. algo que dijiste, o sea, me parece muy importante es la importancia de involucrar a todos los sectores etarios en la resolución, por así queremos llamarle así, o en el accionar para adaptarnos al cambio climático, ¿no? Desde las infancias, que generalmente son muy invisibilizadas, hasta los adultos mayores, que también es un grupo que está un poco apartado, como creemos que bueno, justamente en este sistema en el que nos desarrollamos, que de producir, 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 como un adulto mayor, pues ya cumplió con su ciclo, digamos, de producción económica, quizás queda un poco este sector abandonado, ¿no? Cuando también podría ser parte. O sea, también el incluir a todos los sectores puede ser una estrategia muy buena. Y justamente hablando de eso, Lili.
Y como lo mencioné al principio, en el marco pues, de este mes que está dedicado totalmente a la visibilización de la mujer en la conservación, ¿cómo crees o cómo describes tú el impacto de la educación ambiental en la protección de los ecosistemas? No escuché como la última parte de la pregunta. Sí, se está cortando un poco el internet. Yo también te escucho a ti un poquito cortada. A ver, vamos nuevamente. ¿Me escuchas bien? Ya te escucho. Ahora sí. Bueno, entonces te repito la pregunta, creo que recuperamos ya la señal de internet y es ¿cómo describes el impacto de la educación ambiental en la protección de los ecosistemas? Pues la educación es clave para la toma de conciencia de pues muchos problemas, ¿no? Como este, como el tema climático y ambiental. Creo que pues ha ido ganando más lugar y se ha posicionado desde pues otros enfoques que buscan más eh, la reflexión, la concientización, la esperanza, ¿no? Y eso es fundamental porque pues este problema, el cambio climático, es algo que ya nos alcanzó, ya no es un tema de futuro, es algo que ya todos y todas estamos observando en diferentes partes del mundo, porque pues ninguna región se escapa del cambio climático. Entonces, es muy importante que pues cada vez hayan pues más, o sea, desde la educación formal, que estos temas entren en los currículums oficiales y pues sí se ha observado, o sea, por lo menos yo en México sí he observado que desde la educación básica está presente y también ya en la educación superior, en las licenciaturas, en las maestrías, en doctorados, ya es un tema que es muy relevante y que pues cada vez hay más personas que están pues haciendo investigación sobre esto, pues también desde la parte educativa. Entonces creo que pues es algo clave que no puede dejarse de lado porque pues al final los que hemos eh, pues sido parte de la generación de esta situación en la que nos encontramos ahora, pues somos las personas, ¿no? Y las personas, si nosotros queremos pues modificar un poco el camino hacia donde vamos, pues tenemos que tomar conciencia sobre esto, pero no podemos tomar conciencia sobre algo que no conocemos. Ujú, Entonces es importante dar a conocer este problema, entender cómo nos afecta a nosotros, pues en nuestra vida cotidiana y en lo que nosotros hemos conocido. ujú. Entonces, pues creo que es clave y que pues poco a poco va ganando más terreno y que pues es importante. Es súper importante eso, que de a poquito vamos ganando más espacio con estos temas. Lili, em, desde tu experiencia, ¿qué estrategias educativas han demostrado ser más efectivas para conectar con las personas, más bien, para conectar a las personas con la naturaleza y fomentar su protección? Lili, creo que se nos está yendo la señal. Veamos. Listo, regresamos nuevamente. Desde tu experiencia, Lili, ¿qué estrategias educativas han sido o han demostrado ser las más efectivas para fomentar o más bien para conectar a las personas con la naturaleza? Pues la que yo he trabajado más últimamente ha sido pues desde el enfoque participativo, en donde pues lo que más se busca es eh, el diálogo y la reflexión en Ujú, conjunto con las personas, ¿no? Que el protagonismo no lo tenga yo como facilitadora de ese aprendizaje, sino que sean ellos, ¿no? O sea, que yo funja como eso, como una facilitadora de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que ellos tengan ese espacio, pues, de confianza en el que puedan hablar sobre lo que saben, sobre lo que entienden y que yo pueda reforzar para que en conjunto pues vayamos construyendo un conocimiento que sea más común y más pues más cercano a lo que ellos han estado viviendo. ujú. Entonces creo que eso es clave, o sea, el involucramiento de las personas con las Lili, que y en este estamos mismo en. sentido, ¿qué importancia tiene
aplicar o, claro, aplicar el enfoque de género en estos procesos educativos? Pues sí, también es clave porque pues los ejemplos que yo ponga como de manera general, pues quizá no le hacen sentido a todos, ¿no? Y además porque estos problemas ambientales pues tocan de manera diferente a las mujeres y a los hombres, ¿no? O sea, las mujeres estamos en un grupo siempre más vulnerable, ¿no? Solo por la condición de ser mujeres, ¿no? Entonces podemos vivir pues más violencia, más desigualdad. Entonces, pues es importante pues también abordarlo desde ejemplos en los que las mujeres se sientan identificadas, para que entiendan por qué es importante pues hablar de esto y pensar en maneras de adaptarlo. Ujú. Totalmente. Estoy muy de acuerdo contigo. Muchísimas gracias, Lili, por esta entrevista. Y pues finalmente me gustaría que tú les dejes un mensaje a todas las personas que se dedican a hacer educación ambiental o a quienes quieren empezar este camino. ¿Qué les podrías decir? Pues que pues es un camino muy bonito, ser parte de la enseñanza y del aprendizaje de otras personas es algo muy bonito, ¿no? Porque siempre estamos aprendiendo, ¿no? No solo, no porque ya tengamos un poco de más experiencia quiere decir que lo sabemos todos, sino que en ese trabajo conjunto que hacemos con las personas, pues es un aprendizaje de ida y vuelta. La enseñanza y el aprendizaje es de ida y vuelta, entonces que es muy, pues es algo muy significativo, ¿no? Cambia la manera que tenemos de pensar de muchas cosas, de la vida, de las personas, y pues que además ser parte de ese cambio y de esa toma de conciencia de otras personas, pues es algo a lo que no todos pueden acceder. Entonces, si las personas que se quieren dedicar a esto de la educación ambiental, pues les interesa eso, creo que pues están en un camino ideal. Ujú. Qué bonito, muchas gracias. Algo que yo también quiero compartir es que, bueno, cualquier cosa que nosotros hagamos, siempre tengamos voluntad abierta, corazón abierto y mente abierta. Y sobre todo para estos temas que son todavía nuevos, en el que se presentan muchos sí, muchos escepticismos, ¿no? Alrededor de, creo que es súper importante esto, voluntad abierta, mente abierta y corazón abierto. Lili, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Muy feliz, muy lindo todo lo que conversamos. Espero que las personas que nos están escuchando pues hayan llevado un gran aprendizaje y los esperamos el próximo lunes para hacer nuestro programa de cierre y de recapitulación del año este 2024 que ha sido maravilloso. Gracias a todas y a todos quienes se conectan y nos escuchan a través de las plataformas virtuales. Me despido de todas, todos, les envío abrazos virtuales. Adiós. Gracias, hasta luego.